Guillermo Brichler, que es contador y analista económico. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Emilio, buenos días. Bueno, estuve leyendo en las últimas semanas tus artículos que salen los domingos en el diario La Opinión, que son muy interesantes. En el domingo pasado hablaste del diagnóstico de la economía, de la deuda. ¿Cómo está hoy la Argentina desde el punto de vista de un diagnóstico? Si fueras médico y tendrías que decir, bueno, la radiografía de la economía en Argentina. Bueno, en realidad el mundo está en un problema muy puntual, que es un problema pandémico, pero en nuestro país, en Argentina, está agravado. Está agravado debido a que venimos de varios procesos de endeudamiento, es decir, en realidad más que de endeudamiento, de gastos. Es decir, de gastos por esos ingresos. Yo, si en mi economía particular gasto por encima de mis ingresos, debo, de alguna manera, cubrir esos gastos. Es decir, o trabajo un poco más, o trato de disminuir los gastos, o trato de utilizar ahorros que tenga. Bueno, el país no tiene eso. El país no puede generar nuevos ingresos, dado que la presión impositiva es muy alta, no puede generar impuestos. Igual, unos creamos por ahora, pero no se pueden crear grandes impuestos, ya que tenemos una presión impositiva similar a los países más poderosos o más grandes, y el gasto sigue aumentando, más en una condición de pandemia. Entonces, el Estado está gastando hoy, de 100% recauda un 70%, es decir, tiene un 30% que necesita financiar de alguna manera. En algunos gobiernos se recurre a la deuda externa, en otros se recurre a mayores impuestos, en otro simplemente se emite para cubrir esa diferencia entre los ingresos y los gastos. Sumado a eso, estamos en una situación de pandemia, una segunda ola que recrudece, y eso hace que la actividad se disminuya, y al disminuir la actividad yo voy a tener mayor gasto, es decir, menor recaudación, por un lado mayor gasto si volviera el IFE o volviera el ATP. Entonces, ante la pandemia, ante mayor gasto en una economía que no puede cubrir sus gastos en tiempos normales, nos presenta una situación muy particular y muy especial. En este contexto, para cubrir esos gastos, se está emitiendo más de lo que se emitía antes en el gobierno anterior de Macri, me parece, ¿no? Con la maquita Sí, no va a quedar, Sí, sí. perdón, sí, no les queda otra opción, es decir, al tener los mercados cerrados, al no tener reservas, como yo decía al principio, es decir, si yo pudiera, si fuera en mi actividad personal, trataría de buscarme un trabajo nuevo para poder cubrir esos gastos. O lo que trataría de hacer es utilizar ahorros que tenga, o tomar un préstamo. Bueno, el gobierno no puede hacer nada, no tiene reservas, no puede tomar préstamo porque no tiene acceso a los mercados, tiene problemas para pagar los vencimientos con el fondo. Entonces la única opción que tiene, que no la tienen los particulares, sí la tienen ellos, es la posibilidad de emitir dinero. Y eso es lo que hace que hoy nos encontremos en el primer trimestre del año con una inflación del 12%. La En un emisión, trimestre, es decir, si yo la emisión genera más inflación. La emisión genera inflación siempre. Principalmente es un fenómeno monetario, debido a que, si yo tengo, imagínense, Argentina tiene el mismo PBI que tenía hace 10 años, pero somos 1 millón de personas más. Entonces hay 1 millón de personas más que consumen. Por lo tanto, si yo tengo el mismo PBI, que es decir, la misma producción, la misma cantidad de ofertas, la misma cantidad de producción de hace 10 años, y hoy tengo casi un 10% más de población en esos 10 años, hay una sobre los propios bienes que se producen. Hay un problema de oferta y eso está agravado por emisión monetaria sin control, que hace que haya más presión sobre la escasa oferta que tenemos. Imagínense una economía que estuviera en equilibrio, donde se producen bienes por 1 millón de pesos y circula 1 millón de pesos en la economía. Esa economía está equilibrada, es decir, la demanda tiene 1 millón de pesos para aportarle a la oferta, y la oferta tiene 1 millón de pesos en bienes para aportarle a la demanda. Si en determinado momento, por una razón que sea la que sea, por ejemplo pandemia, el gobierno, en lugar de dejar 1 millón de pesos en la calle, deja 1.100.000, vamos a tener una presión sobre la oferta de 100.000 pesos más sobre la oferta. La misma oferta que antes estaba evaluada en 1 millón de pesos, hoy está evaluada en 1.100.000. Por lo tanto, los precios suben por una única cuestión de emisión monetaria. Respecto a los préstamos del FMI, el último del gobierno de Macri, que ahora cuestiona la cuestión política el actual gobierno kirchnerista, digo, con los préstamos, ¿qué se hacen? ¿Se tapan agujeros? ¿Se invierten en qué? Bueno,
Yo siempre digo que el problema no es la deuda, sino el problema es para qué se utiliza la deuda. En economías normales, la única manera de crecer y la única manera de apalancar una empresa es de tomar deuda. Si una empresa quiere crecer, no siempre invierte propios capitales debido a que corre mucho riesgo sobre su capital propio. Lo que hace es ir a buscar socios, que serían accionistas, prestamistas, que serían compradores de obligaciones negociables, o préstamos directos del sistema financiero, que podrían ser bancos, de manera de distribuir el riesgo para que la inversión corra riesgo en varios lugares. Es un principio de finanzas donde hay distribución de riesgo y transferencia de fondos. Los países hacen lo mismo. Los países necesitan, para crecer, ser más competitivos que otros. Por lo tanto, necesitamos puertos, necesitamos rutas, necesitamos ferrocarriles, para que nuestra producción sea más barata que la del país vecino. Si yo tomo deuda para realizar inversiones, el país se vuelve más competitivo y con esa producción nueva que el país genera, esa nueva riqueza que el país genera al ser más competitivo, puede lograr pagar el préstamo sin problema. De hecho, las deudas los países no las pagan, las van refinanciando y van tomando nuevas. Es la manera de ir haciendo crecer. Pero esto se choca con algo en Argentina, con lo que empezamos a conversar al principio. Si gastamos un 30% más de lo que tenemos, en realidad estamos tomando deuda únicamente para pagar gastos corrientes. Y si yo digo que gasto 100 y recaudo por 70, me faltan 30, esos 30 son los que tomo en préstamo, voy a mirar el gasto y descubro que no puedo gastar menos porque casi el 90% del gasto corresponde a gastos corrientes. Es decir, hay muy poquitito de gasto en infraestructura. La mayoría va por gastos corrientes, es decir, para pagar subsidios, salarios, jubilaciones. Todo es el gasto del Estado. Es decir, necesito mantenerlo funcionando porque estamos en una situación de pandemia donde al no generarse salidas por el lado privado, tampoco se incentivan, pero no se generan nuevas inversiones, el único que puede cubrir ese gasto social es el Estado. Entonces estamos en una situación bastante compleja. Ahora, este cambio de tema, el dólar está bastante quieto respecto a los últimos 2 o 3 años. De todas maneras, los ricos y los pobres, cuando pueden invertir, compran dólares. Digo, ¿por qué la gente ya perdió la confianza en el peso y hasta las transacciones inmobiliarias y cualquier tipo de... Uno va y compra el dólar oficial o blue? Si sabemos que permanentemente tenemos devaluaciones, es decir, la moneda se devalúa en el primer trimestre un 9%. Es decir, si todo el tiempo la moneda se va devaluando, pierde una de las capacidades que tiene, es decir, que la definen como moneda, que es como reserva de valor. Por lo tanto, las personas van a buscar reservar su valor, su pequeño ahorro, en otros activos. Pueden ser propiedades, pueden ser activos que estén atados al dólar, pueden ser bonos, pero principalmente es moneda extranjera, en este caso el dólar. El dólar lo vemos más estable porque está siendo un poco el ancla de la inflación. La inflación está altísima, pero sería más alta si el dólar no estaría con un cepo, si no estaría controlado por Banco Central a través de mecanismos de venta de bonos para controlar los dólares paralelos. Está incluso algo atrasado con respecto a la inflación. Es decir, si la inflación fue del 12% y el tipo de cambio solo se devaluó el 9%, es decir, el dólar subió solo el 9%, quiere decir que nos está atrasando un poco. Eso lo hace ver también más beneficioso el ahorrar en dólares, sabiendo que en algún momento eso se tiene que equiparar. Es decir, las variables económicas siempre van por el mismo camino y siempre convergen al mismo lugar. Por lo tanto, sabemos que el dólar está un poquito atrasado, típico de un año electoral. Por último, Guillermo Brisler, ¿cómo es esto de la economía de Jesús libre y libertaria que escribiste hace ya 2 semanas atrás? En la opinión. Bueno, eso tiene que ver un poquito con una motivación de vida. Es decir, lo que yo estoy tratando de amalgamar es la teoría económica con la forma de vida del cristiano. Hay muchos ejes para hablar, sería para estirarlo a largo plazo, sería algo para charlar un largo rato, pero yo lo puedo resumir muy sencillamente. Si nosotros decimos que si la definición cristiana de Dios es que Dios es amor, la definición final es la definición de San Agustín, es la definición también de Benedicto XVI más recientemente, se define a Dios como un Dios amor. Por lo tanto, yo puedo decir que no existe libertad sin amor, no existe amor sin libertad verdadera. Nadie puede querer sin tener esa libertad. Eso hace que cuando yo busco la mejor combinación en la economía, me tengo que orientar hacia una economía libre. Y ahí me encuentro con la posibilidad del libre mercado. Es decir,
la única opción económica que hace que la economía crezca y funcione. Si yo milito más Estado, como está de moda decir ahora Estado presente, si yo milito más Estado, lo que estoy militando es más impuestos, más cargas sobre el contribuyente, menos producción. Si yo milito actividad privada, milito libertad, me voy a encontrar con que viene y se seduce la inversión. Es decir, si yo tengo estabilidad jurídica, si yo tengo libertad en mis actos, si tengo impuestos razonables, lo que voy a encontrar es con que la inversión viene. Cuando la inversión viene a la economía, se generan un montón de virtudes. Si vienen inversiones, es decir, si se crean fábricas nuevas, o si las fábricas nuevas producen más, no como está ocurriendo ahora, si producimos más, nos vamos a encontrar con un montón de beneficios, porque se va a generar empleo, ese empleo va a generar consumo genuino, consumo con producción, eso va a controlar la inflación, también va a hacer que el tipo de cambio se mantenga por la entrada de dólares, y además vamos a tener personas que van a dejar de depender del gasto social, porque van a tener empleo genuino y por lo tanto va a haber menos gasto social. Y además se va a generar mayor contribución al Estado, es decir, mayores impuestos porque va a aumentar el consumo. Todo eso yo lo encuentro en la economía privada. Ahora, yo tengo que amalgamar mi formación cristiana o mi fe con esta actividad. ¿Y por qué lado voy a encontrarla? Y voy a encontrarlo en eso, en que Dios nos hace libres y nos deja libres, creamos en Él o no. El Dios del cristiano, el Dios del cristianismo, permite que las personas se salven aún sin creer en Dios y aún negándolo, siempre y cuando tengan un comportamiento con el prójimo, con el que tienen al lado, de amor y de cariño. Si yo puedo poner eso en los mercados, puedo lograr que la concupiscencia, es decir, esa teoría cristiana que dice que el hombre tiene una alteración hacia el mal producto del pecado original, hace que yo pueda aplicar eso en los mercados y meterlo dentro de la teoría económica que me dice que el hombre es egoísta. Entonces no tengo ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Si el hombre es egoísta para la teoría económica y yo tengo la concupiscencia por otro lado, sé que la teoría económica de mercado tiene cercanía con el cristianismo. Entonces, puedo hacer un cambio más todavía, porque ese egoísmo es lo usa la teoría para justificar las operaciones del ser humano, las operaciones en el mercado del ser humano. Yo puedo agregar algo. Si yo lograría, como sociedad cristiana, formar hombres íntegros, libres, que piensen en el prójimo, que no contaminen el medio ambiente, que su motivación sea otra, no ya el dinero, estoy logrando personas, en el cristianismo serían santas, estoy logrando personas que tienen mejor tendencia a ser santos dentro de los parámetros del liberalismo, es decir, dentro de los parámetros de libertad de acción. Por lo tanto, veo que ambas teorías pueden amalgamarse y conseguir una economía mejor para el futuro. Lo que tengo que hacer es formar hombres santos para que su motivación ya no sea el dinero, sino sea el bien común. Guillermo Rigler, muchas gracias por esta entrevista con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador de Rafaela. Por favor, Emilio, muchísimas gracias. Es un gusto charlar con ustedes.